Bueno, buenas tardes. Voy a ser un poco mezquino porque agradezco obviamente los reconocimientos, pero primero tengo que agradecerles a Fernando Bacotti por haber aceptado venir y a ustedes por haber aceptado invitarlo. O sea, yo lo único que hice fue ser un nexo entre dos grupos, entre una persona de un grupo que tiene un mismo interés. ¿Por qué digo que voy a ser un poco mezquino? Porque yo me voy a correr un poco. El capitán Fernando Bacotti, que ahora voy a leer un poquito dónde estuvo, va a hablar más de su libro para que ustedes lo conozcan, porque sin duda muchos sabemos de que, o por lo menos nos dicen, que en la vida hay que hacer 3 cosas antes de morirse, que es plantar un árbol, tener hijos y escribir un libro. Él está en la etapa, ya plantó muchos árboles, ya dejó unos cuantos hijos, y es su primer libro. Y tener un primer libro en una persona es algo muy importante, porque no solo es lo que escribe, sino lo que quiere transmitir. Entonces, Fernando, te invito a que te sientes. El capitán de navío retirado, Fernando Bacotti, se retira cuando estaba haciendo la misión, participando en la misión de paz en Timor Oriental, y a partir de ahí pasa a ser consejero de seguridad de Naciones Unidas. Para que puedan entender un poco, Naciones Unidas tiene una parte que es toda vinculada al tema de seguridad, que es un grupo civil que asesora a las autoridades de Naciones Unidas en los lugares vinculados a los temas de seguridad, a los efectos de minimizar los daños. Pero también estuvo en la parte de Naciones Unidas vinculada a Argentina, Paraguay, Uruguay, Panamá, Colombia. Estuvo en misiones en Haití, República Dominicana, Guyana, Surinam, Irak, el Líbano, Kuwait, Jordania, Timor Oriental y Venezuela. La idea, vamos a charlar un poco con él para que cuente por qué hizo esto. Vamos a ver algunas fotos que a su vez tienen subfotos para que ustedes, porque nosotros los uruguayos ya lo veníamos hablando, a veces aplicamos mucho lo que yo digo, la teoría de cortar el pasto. Cuando sale un yuyito, ¡pum!, lo cortamos. Y somos muy mezquinos para reconocer en nuestros lugares gente uruguaya que ha logrado un montón de cosas, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y como siempre decimos, como los caídos de los Andes son vecinos nuestros y no le damos bolilla, como que tratamos todos así. Y en cambio, cuando uno está fuera de frontera, esos méritos se reconocen. Entonces, voy a ser mezquino, como les dije. Capaz no va a hablar mucho de geopolítica, pero él trabaja mucho más el tema de seguridad vinculado a geopolítica. Es a propósito para que después lo vuelvan a invitar, para hablar de temas específicos. Pero creo que, como digo, que una persona haga un libro llamado Un Mundo Transformado, más de 2 décadas de desafíos y cambios en política y seguridad en el impacto en Latinoamérica, no es para cualquiera, porque la ventaja que tiene, que siempre lo digo y lo hemos hablado acá, los doctorados, como la lógica aristotélica, es estudio y experiencia, estudio, experiencia, estudio, experiencia. No es tener el doctorado porque pasé muchos filtros de escritorio y salvando examen. Si no hay experiencia junto al concepto teórico, no se puede entender lo teórico si no se aplica en el terreno. Fernando reúne esos requisitos y de repente la primera pregunta básica es ¿por qué decidiste escribir este libro? Muchas gracias, capitán Ricardo Barbosa. Bueno, ante todo, soy capitán de navío, orgulloso oficial de la Armada Nacional, en situación de retiro. Siempre me presento así en cualquier parte que voy, desde hace ya muchos años, más de lo que me gustaría aceptar, más de 20 años fuera del país. Si bien he estado viniendo a visitar a mi familia y demás, pero bueno, en los foros que he estado, siempre lo primero que digo es que soy un orgulloso oficial de la Armada Nacional de Uruguay. Porque hay gente que, convengamos, no conoce ni dónde queda Uruguay. Por más que ahora la inmediatez de las redes sociales, todo lo que conlleva el tener un teléfono en la mano, haga que podamos ser conocidos, realmente no somos muy conocidos. Y eso lo he vivido en carne propia a lo largo de todo este tiempo. Por eso siempre me identifico como uruguayo, pero previamente orgulloso oficial de la Armada Nacional. Habiendo dicho esto, voy a referirme a una frase que dijo acá el señor,
sobre las leyes del poder. Esa ley del poder, la número 48, integra un libro que lo escribió un norteamericano, Robert Greene, que es un texto bastante extenso, pero que reúne una gran cantidad de sabiduría milenaria. Está bien lo que dijeron de Ho Chi Minh y de Lao Tse o Sun Tzu, como también lo escribió 500 años antes de todo, durante la dinastía Ming, que fue cuando se escribieron esos textos, como por ejemplo el I Ching también, ¿verdad? Y Lao Tse escribió mucho. Pero Sun Tzu había hecho El arte de la guerra, un libro con el que estoy familiarizado, gracias a personas que veo acá muy cerca mío, sentados. Estoy familiarizado con ese libro desde los 17, 18, 19 años por ahí. Siempre en todos estos años me ha acompañado el libro de la versión de bolsillo de El arte de la guerra. Lo he aplicado para todo: resolución de conflictos, mediación, negociación, relaciones personales, todo, para entender la vida mejor. Es así que, bueno, en estos años me tocó ir a Indonesia. Creo que fue como un descarte, porque habían unas misiones en las que la Armada estaba inmiscuida, la Armada Nacional, y a mí me ofrecieron ir a Timor Oriental. También, quizás porque hice un trabajo, cuando estaba terminando el curso de Estado Mayor en la Escuela de Guerra Naval, hice un trabajo sobre el proceso de autodeterminación de Timor Oriental. Y bueno, la verdad es que nadie sabía nada de Timor Oriental. Entonces me ofrecieron ir a aquellos lejanos horizontes para que me informara de primera mano todo lo que había escrito y que viera con mis propios ojos la realidad de los nombres que había puesto, los lugares, todo lo que había sucedido. En principio iba a ir por 9 meses, me quedé 3 años en Indonesia, en Timor Oriental, que se llamaba Timor Oriental cuando llegué y que actualmente se llama República Democrática de Timor-Leste, gracias a la intervención de la ONU en ese proceso de autodeterminación, que fue muy similar a lo que sucedió en la misión de Camboya previamente, como recordarán, en donde la ONU se instaló en un país con un estado fallido y utilizó un modelo que se llama de administración transitoria, en la cual los funcionarios de la ONU, con características muy particulares, ejercen los cargos del Ministerio del Interior, Defensa, Salud, de Educación, o sea, ocupan todos los ministerios y forman un gobierno. Y luego de determinado tiempo, que está negociado previamente, le entregan el país armado, digamos, a las autoridades, a la sociedad civil. Eso ocurrió exitosamente en Timor Oriental. No fue exitoso el proceso de Camboya, ni tampoco el de República Central Africana. Fueron 2 procesos que fracasaron por diferentes motivos, un poco asociados a la propia idiosincrasia de lo que son los países africanos, lo que puede haber sido el sudeste asiático alto, como es la parte de Camboya, pero en Timor Oriental fue un éxito. Se hizo una elección, se pasó al mando, las autoridades timorenses asumieron el mando de manera natural, fue todo muy bien, y la prueba está que sigue funcionando. Es decir, ¿se puede hacer eso? Se puede. Las Naciones Unidas cumplen una función muy importante. Últimamente me pasa que estoy en algunos diálogos y la gente, cierta gente, tiene tendencia a criticar mucho a la ONU por problemas políticos y a hablar mal de la ONU. Entonces, los comentarios que recibo, o a veces estoy en una reunión y estoy escuchando porque no tengo más remedio, que si estamos sentados todos acá y estamos todos charlando, uno dice, sí, porque la ONU está llena de comunistas. Y lo que está sucediendo ahora es que el dominio comunista en la ONU es... Y yo digo, estás muy equivocado. Hay tantos comunistas en la ONU como hay en CUTSA, o en la Coca-Cola Internacional. Es un organismo formado por seres humanos. Hay gente de derecha y gente de izquierda. De repente, los que, también por un tema filosófico y de dogmatismos, se hacen notar más, sean los de una tendencia ideológica. Pero no quiere decir que la ONU esté copada por el comunismo, porque no es verdad. Luego de 20 años me siento con la autoridad como para decirlo. No he tenido ningún problema ideológico dentro de la ONU. Nunca fui discriminado por ser militar, por ejemplo.
Siempre estuve identificado con ideas conservadoras, porque ya las derechas y las izquierdas no se mencionan más en el planeta. Nunca tuve ningún problema. Es decir, que acá en Uruguay tenemos todavía una visión un poco más, digamos, acotada de lo que es la vida del otro lado del planeta. Como buen marino me dediqué a escribir una bitácora. Los jóvenes le dicen un diario, ¿no? El diario. Bueno, yo escribí una bitácora y fui escribiendo cosas que me sucedían en las misiones o en los diferentes lugares donde iba visitando, como fue el caso de Timor, porque en Indonesia fue el primer ataque a nivel internacional con gran cantidad, que se llama masivo, un ataque masivo sobre civiles de Al Qaeda. El primer ataque fue en una discoteca que se llamaba Sari, que queda en un sitio que es una playa, Kuta, es una playa muy famosa de Bali, es un hotspot del turismo internacional. A ese resort y discoteca y centro de entretenimiento iba la comunidad internacional. Yo también iba cada 15 días que nos dejaban salir de la isla que estábamos, nos trasladábamos a la otra isla para pasar un fin de semana y volvíamos. Bueno, allí hubo un atentado gigantesco en el que murieron 330 personas. Calculen la magnitud de ese atentado. Vení, Uleri. En ese atentado también Al Qaeda puso en ejecución lo que se llaman tácticas, técnicas y procedimientos, que conocido a nivel internacional es las siglas TTP, colocando un explosivo cerca del escenario donde estaba bailando la gente y se estaba escuchando música, un explosivo de menor poder para que la gente huyera hacia la entrada, y en la entrada colocaron un artefacto explosivo casero improvisado dentro de una camioneta, de una van muy chica, pero con un alto poder de explosión. Entonces tomó a toda la gente corriendo de frente para la entrada y esa explosión, calculen ustedes, bueno, 330 muertos. Eso inauguró una época de atentados de Al Qaeda hechos con el mismo manual. Un explosivo acá, otro acá, uno acá, otro acá. Maximizar la cantidad de víctimas con la menor utilización de elementos humanos y materiales. Ese atentado a ellos les costó una camionetita, 2 cajas, y ni siquiera murieron los que realizaron el atentado, o sea, nada. Y después descubrí la red de propaganda de Al Qaeda celebrando el éxito que habían tenido en ese suceso. Entonces, todo eso me llevó a pensar, ¿qué mundo? ¿Qué está pasando? Y me empecé a meter en el mundo del terrorismo, a estudiarlo. Naciones Unidas me dio la posibilidad de estudiar ciencias políticas, soy doctor en ciencias políticas. Me nombraron integrante de una junta que se llama la Junta de Intercomando de los Comandantes del Sudeste Asiático de Naciones Unidas, y frecuenté la isla de Indonesia muchas veces y la capital, en donde se discutían temas de terrorismo que yo, la verdad, estaba muy ajeno todavía a eso. Eso me obligó, fue como un desafío, ¿verdad? Empecé a estudiar, a meterme, y eso mismo me fue llevando por diferentes lugares a prestar, digamos, un servicio a la ONU, analizando estos fenómenos. La ONU no tenía oficina de inteligencia, que es algo en lo que yo creo fervientemente. Yo creo en los servicios de inteligencia y creo en la inteligencia como una herramienta de poder, de gestión y de gobierno, no solo para el gobierno. Anteriormente, la semana pasada, en un lugar donde estuve hablando de un mundo transformado, dije que hasta, no sé, la CONAPROLE debe tener departamento de inteligencia, si no lo tienen. La Coca-Cola, por supuesto, que siempre lo pongo como modelo de todo, tienen un departamento de inteligencia comercial que es muy eficiente. Bueno, el gobierno debería tener una Secretaría de Inteligencia del Estado, como hay en los papeles, pero que realmente funcionara. Algo que realmente sirva como herramienta de gestión para la toma de decisiones de los gobernantes. Y que cumpla con lo que está escrito, porque acá tenemos la CENACLAFT, acá tenemos una cantidad de organismos que andan un tanto diseminados.
pero no trabajan en conjunto adecuadamente. Si no, no tendríamos los problemas de seguridad que tenemos hoy en día. Pero bueno, volviendo a la pregunta inicial, el libro obedece a eso que fui escribiendo durante todos estos años y bueno, que me fue llevando por todos esos lugares que dijo Ricardo. Cuando terminó la misión en Timor, yo me presenté en la Armada Nacional, había ascendido a capitán de navío y bueno, realmente tomé la decisión de retirarme porque no encontré una propuesta dentro de la Armada que digamos, se acompasara o me hiciera feliz profesionalmente. ¿Por qué? Porque se imagina que después de estar 3 años, y si no se imagina se los cuento, después de estar 3 años en el terreno, comandando 541 oficiales de 23 países diferentes, calificándolos, disponiendo operaciones en el terreno, derrotando al último movimiento guerrillero que hubo en Indonesia, con una vieja artimaña que aprendí de mis jefes acá presentes, que se llama la maniobra de yunque y martillo, que parece que los australianos y los británicos no la conocían y que es una maniobra básica de la infantería, de la historia de la infantería, es una maniobra tan básica, y había un grupo guerrillero operando y me preguntaron qué hacemos con esto, porque claro, cuando la gente pasa de nivel se olvidan de la base, y en la base está mucha cosa, en el origen, hay que volver a los orígenes. Y yo sugerí a un general malayo, en forma casi que de broma, y si hacemos un yunque y martillo, ¿y qué es eso? Y ahí expliqué la maniobra más básica de la infantería y nos llevamos a todo un movimiento guerrillero. Desapareció la guerrilla. Es otro cuento, ¿no? Pero desapareció. Es decir, todo esto me ha llevado a pensar muchas cosas en materia de a lo que uno puede llegar, y sobre todo a que cuando salimos de aquí de Uruguay se nos abre la mente mucho, en muchas cosas. Entonces, al volver a la Armada, que me ofrecieran, yo sé que de buen corazón y todo, que me ofrecieran un puesto determinado, yo dije, me preguntaron concretamente, ¿qué quiere ser Bacoti? Y quiero ser comandante del Cuerpo de Fusileros Navales. Ya tuve 10 años en el cuerpo, quiero ser comandante del Cuerpo de Fusileros Navales. No va a poder ser. Y, si no, quiero ser jefe de inteligencia naval. Negativo, como se dice, ¿no? Normalmente. Bueno, listo. Retiro y me fui para mi casa. Y a los 10 días recibí una llamada a mi domicilio, que pensé que era broma, realmente. Y me dicen, el secretario general quiere hablar con usted. Era el secretario Kofi Annan. Y yo dije, esto debe ser una broma, ¿no? Porque primero no puedo creer que se moleste en llamarme. Y en realidad había ocurrido un ataque en Bagdad en el 2003, en agosto del 2003, que se había llevado la vida de 23 funcionarios de Naciones Unidas, dentro de los cuales estaba el representante especial del secretario general de la ONU, que se llamaba Sergio Vieira de Mello, con quien yo había trabajado en Timor y le había ayudado a montar la unidad de inteligencia y operaciones para todo el país. También con una doctrina muy uruguaya, tengo que decir la verdad. Yo apliqué todo lo que aprendí en el curso de Estado Mayor, lo apliqué en el terreno. Por eso sé que el curso de Estado Mayor de la Armada es muy bueno. Y nosotros no lo sabemos en Uruguay, porque quizás a mucha gente no le interese. La realidad es que Kofi Annan me dijo que él sabía de que el doctor Vieira de Mello quería llevarme a Irak con él para trabajar y desarrollar las áreas de inteligencia y contrainteligencia de la ONU dentro del territorio iraquí. Y así es que dije que sí, para la alegría de mi familia, que bueno, a través de esto me vino una red card, ¿no? No hubo amarilla. No hubo amarilla previa. Esa es la realidad. Pero bueno, yo había trabajado con Sergio Vieira, lo apreciaba, me había dolido mucho su fallecimiento, estaba familiarizado con su pareja también, que era argentina, es argentina, con la gente que lo custodiaba. Miren, salíamos a correr casi que a diario por Timor con Sergio Vieira. Hablaba mucho con él apreciaba mucho a los uruguayos porque había tenido una experiencia en Camboya muy interesante para él, que le hacía tener un alto concepto de las Fuerzas Armadas uruguayas.
era una persona socialista, de la vieja izquierda, intelectualmente brillante, pero con el que se podía hablar absolutamente de todo y que apoyaba, era más militar que un militar, le faltaba usar uniforme a Sergio Militar. Por lo tanto, le dije que sí, de manera inconsulta, al señor Kofi Annan, y me fui para Irak. Y ahí comenzó otra etapa diferente, porque mi etapa de Timor yo utilizaba uniforme y boina celeste. Ya fui como civil contratado para una oficina dedicada de la Secretaría General, trabajando para el Secretario General en asesoramiento directo de seguridad para operaciones humanitarias. Entonces ahí comenzó otra etapa. Naciones Unidas tenía lo que se llamaba una oficina de coordinación de seguridad, integrada por 16 personas, cuando yo me uní a ese grupo. Hoy por hoy son 380 personas que trabajan en todo el mundo, desplegados con una estructura muy importante. Pero bueno, éramos 16 que repartíamos el mundo en ese momento, vos vas para acá, vos para allá, papá, y yo a Irak. El peor lugar, al uruguayo. A investigar la explosión que se llevó a 23 colegas. Esa fue mi tarea primaria. Y fui solo, porque Naciones Unidas evacuó a toda la misión. Más de 600 personas la sacaron a todas. Entonces yo tuve que instalarme, estuve viviendo en el Palacio de Saddam, que fue tomado por el ejército norteamericano para izar la bandera norteamericana e instalarse ahí como mensaje psicológico completo de dominio. Y ahí estuve viviéndolo. Un tiempo bastante prolongado hasta que pude ir a seleccionar una base, una de las tantas propiedades que quedaban dentro de lo que se llamaba la zona verde en aquel momento, que no sé si habrán escuchado hablar en las películas, en todo lo que es la filmografía de Irak, de la zona verde, la Green Zone, famosa Green Zone. No era tal el Green Zone porque ahí habían ataques, no a diario, pero sí semanalmente, ¿no? Recibíamos ataques. Pero ahí se pudo identificar un lugar donde hoy funciona la base de Naciones Unidas. El cuartel general de la misión de Naciones Unidas en Irak, que se llama UNAMI, funciona en un lugar que tengo el orgullo de decirle, bueno, miren, acá está la mano de un uruguayo. Esto les podrá parecer un poco, en fin, ególatra de mi parte, esto lo elegí yo. Y le puse mi nombre afuera para que no quedara duda. Porque si no, esto se borra con el tiempo. En vez de estar escrito en roca, queda escrito en las arenas del desierto y nadie sabe que hubo un uruguayo. Pero le puse una plaqueta. Lugar seleccionado por el capitán de navío Fernando Bacotti y la Armada Uruguaya. Si lo vuelan y lo vuelan en 1000 pedazos, capaz que es responsabilidad mía, pero no ha pasado nada. No ha sucedido nada. Ha sido sometido a ataques desde el Tigris y el Éufrates, ¿verdad? Entonces los ataques pueden venir de un lado, pueden venir de otro. Nunca le ha pasado nada, porque estuve asesorado por un ingeniero indonesio que me dijo algo que no lo puedo replicar acá, porque no es de mi sabiduría sobre la trayectoria balística de los morteros y demás. Dijo, acá no va a caer ningún mortero. Y la verdad que los morteros pasaban por arriba. No es que no nos tiraran, no calculaban bien. Entonces, bueno, tengo la alegría de decir que esa base está intacta, así como me vine. Y así fui escribiendo todo lo que iba pasando, lo que iba sucediendo. Logré montar lo que me pidieron, una red de inteligencia dentro del territorio iraquí, con todas las dificultades que conlleva el no hablar fluidamente el árabe, ¿verdad? Que fue una gran enseñanza que tuve, a raíz de la cual todos los funcionarios que fueron después que yo estuve, tenían que hacer un curso obligatorio en Jordania, que es donde está el centro de adiestramiento para el Medio Oriente de la ONU, con el banco de ADN, que es otra cosa que no existía antes, y el que no hablara árabe, las básicas, ¿no? 1, 2, 3, 4, me llamo tal, trabajo en la ONU, no disparen, las básicas, pero por lo menos que supieran expresarse en árabe, porque es de locos ir a una zona de guerra y no saber expresarse cuando viene una persona apuntándole a la cabeza, con intenciones de disparar, además. Hay que decir, ¿no? Alto. ONU, me llamo tal, 1, 2, 3, 4.
Así que se dejó mucha cosa en Irak, sobre todo esa red que funciona hasta el día de hoy también, todo con personal iraquí. Eso me llevó a conocer Irak de sur a norte, de este a oeste, haber pasado para Irán también, haber visitado los viejos búnkers de la guerra aquella guerra del 88, donde se utilizaron los gases. Si recuerdan la guerra Irán-Irak, conocí todo aquello, o sea, lo que quedaba de aquello. También les tengo que decir que no había armas de destrucción masiva, como se decía que habían en Irak. No existían las armas de destrucción masiva. Con esto quiero decir que quizás la solución política hubiera sido más conveniente que la solución de la invasión. Pero para invadir un país ustedes saben que hay una cantidad de factores que llevan a que se hagan negociaciones internacionales y se ejecute esa invasión. Por ejemplo, yo estuve custodiado por un reducido grupo de gurkhas nepaleses durante gran parte de mi estadía. ¿Qué estaban haciendo los nepaleses ahí? ¿Verdad? Por ejemplo. Pero había gente de Fiji, había gente de Reino Unido, o sea, militares de todas partes intervinieron en esa coalición que invadió Irak, lo cual revela que hubo una negociación grande para que eso ocurriera, pero las armas de destrucción masiva no estaban. Fernando, por un tema de tiempos, en tu libro vos tenés varios capítulos: medio ambiente, Nunca paso de la 10ª página. Y corrientes filosóficas, la seguridad internacional en jaque, tenés historias verdaderas entrando en la guerra al Líbano, Medio Oriente, el mundo de seguridad, luego el 9/11, el aterrizaje paulatino por forma imparable por el crimen organizado en Latinoamérica, el rol de inteligencia. Lo pueden escuchar en Radio Fénix los viernes, en el programa Dos Toques, que tiene un bloque dedicado a seguridad. Y por un tema de tiempo, que vos lo tenés acá en el libro, que se los recomiendo, me gustaría que le contaras a la gente, porque los conozco, pues tienen la mala suerte de soportarme varias veces, que les cuentes dos cosas, dos anécdotas, y después pasamos al espacio de preguntas, y después para los que algunos que llegaron tarde, les vamos a dar un suplemento con un número, vamos a sortear 2 libros que Macoti se los va a firmar. Que le cuentes el relato de cómo salvaste al futuro presidente de Timor y el convoy en el Líbano para la zona donde hoy está Hezbollah. Eso te lo pido en 5 minutos. La verdad que me fueron años, dejé la piel en esa, pero sí, la verdad es que mi presencia en Timor, tan prolongada, que iba a ser solo 9 meses, se fue dando por una serie de hechos, como que, por ejemplo, yo viniera de una licencia, yo estaba en la frontera entre Timor Oriental y Timor Occidental, en una carpa, hacía 5 meses que estaba a carpa, ¿no? Un país donde no había alimentación, no había agua, no había medicamentos, en fin, unas carencias que realmente nunca había visto en mi vida. Y me vino una licencia y me fui a la capital, a pasar unos días en la capital. Dili se llama la capital de Timor. Y ir a Dili desde la frontera era como ir a Los Ángeles, ¿no? A Hollywood, no sé. Era tremendo, ir a ver gente un poquito más de lo común, tener para tomar un café, no digo una Coca-Cola porque eso ya era un lujo tremendo, comer un pollo, por ejemplo, porque solo ración de combate nada más. No es porque fuéramos combatientes, sino porque no había otra cosa para comer. Y llegué a la capital a relajarme, y al segundo día está ya una revolución social de magnitudes gigantescas. Prenden fuego la ciudad, un movimiento disidente que había, que no estaba de acuerdo con el presidente que se estaba candidateando, que era el señor Alexander Shanana Gusmao, que era un viejo líder del Fretilin, que era el Frente de Liberación de Timor Oriental, que había estado 7 años preso en Indonesia bajo el mandato de Suharto, que era el príncipe que gobernaba en aquel momento Indonesia. Lo había tenido 7 años preso allá. En esos 7 años Shanana aprendió a hablar perfecto inglés, porque conoció a una periodista australiana que lo iba a visitar, se terminó casando con ella, tienen hijos, es su esposa actualmente.
y se preparó políticamente para afrontar el desafío de ser el primer candidato a presidente democrático de Timor-Leste. Un personaje ineludible de la historia de aquella zona. Bueno, en esa revolución que les digo, que estaba todo prendido fuego, resulta que en el edificio de la ONU se estaba llevando a cabo en el 5º piso de un bloque una reunión con el presidente, primer ministro, secretario, el representante especial del secretario general, todas las autoridades políticas, y como es costumbre en la zona, en esa zona de Indonesia, en esa parte del mundo, ellos dicen tocan fuego, prenden fuego todo, y prendieron fuego el edificio, a tal punto generaron pánico que la propia guardia de la ONU, integrada por timorenses, huyó, abandonó el edificio. Y la gente que estaba arriba, como el fuego venía de abajo, no se dieron cuenta de lo que sucedía 4 pisos abajo. Siguieron de reunión, como es costumbre en la ONU, dicho sea de paso. Miraban por la ventana y decían, ¡ay, qué lío! Todos corren y tiran piedras. Y yo recibí una llamada de una colega del Departamento de Asuntos Políticos en donde me ponía al tanto de lo que sucedía, de lo que estaba sucediendo en el edificio, que estaban los funcionarios tirados en el piso. Entonces fui a hablar con el jefe de la misión de observadores, porque yo era observador militar, y el jefe se sintió mal de salud, hubo que evacuarlo, luego murió. A los 48 horas murió el jefe, de un infarto, porque no estaba preparado tampoco para la presión que representaba que le estuvieran quemando toda la ciudad y la prisión. Era una persona que no pertenecía a las fuerzas combatientes, malayo. ¿Y cuál fue la decisión del jefe del Force Commander, que es la autoridad máxima militar en la misión? Fue, ¿quién es el, como decimos en las fuerzas, ¿no? Decimos, ¿quién es el de la derecha? ¿Quién es el más antiguo? Y era yo. Hágase cargo, otra frase célebre, militar. ¿Quién es el más antiguo? Hágase cargo. ¿De qué? No, hay que frenar esto, como sea. ¿Cómo sea? Una boina, no tengo arma, llaman a los bomberos, por lo menos, no hay bomberos. No hay nada. Bueno, le digo, tenemos a todas las autoridades allá en el 5º piso. Me voy a sacar las autoridades. No, espere, 2 camionetas, ejecución rápida. Las decisiones, he aprendido en estos años que hay dos formas de tomar decisiones, ¿no? Impulsivas y rápidas. Las impulsivas generalmente terminan mal. Las decisiones rápidas, bien tomadas, terminan en casos exitosos. Esta fue una decisión rápida, tomada pensando en todo lo que estaba sucediendo en el lugar, en el edificio, en las personas involucradas, la cantidad de gente. Un par de camionetas y para el edificio en llamas. Y allá arriba me encontré con la sorpresa de que seguían en reunión. Cuando llegué al último piso, estaban en reunión. A no ser los funcionarios que estaban en un corredor, todos así porque se pensaban que iban a morir quemados. Y ahí me tomé la libertad de abrir la puerta y decirles, ¿qué está pasando acá? ¿Se está prendiendo fuego el edificio? No sabíamos nada. Bueno, hay que correr. Ahora hay que correr. Entonces hice una breve y rápida selección de a quién elegía para que se salvara primero, ¿no? Al presidente, ¿no? Y segundo, el primer ministro. Y después que lo que viniera, le dije, acá agárrenme de los hombros y a correr conmigo. Y no miren para los costados porque hay mucha gente muerta en las calles. No nos paramos hasta llegar a los vehículos, no nos detenemos. Y así fue que salí con una fila de gente de unos 30 y pico de personas, incluidas las autoridades timorenses. Atravesamos el Parlamento de Timor, que había sido copado y donde había varios cuerpos por el camino. Nadie se detuvo. El único que quería detenerse era el presidente. Y bueno, embarcamos como pudimos a todos en los vehículos. ¿Y quién quedó abajo? Porque no había lugar. Ya se imagina. Con un amigo ruso, con un colega ruso, conservador, que dijimos, bueno, hay que correr hasta la base, que quedaba vamos a poner unas 6 cuadras de ahí, 6 cuadras de manifestaciones y de lo que sea. En el momento que llega un vehículo australiano con un general que integraba la Force Keeping Force, o sea, los que están armados de la ONU, que claro, se bajaron con armamento largo y todo lo demás, y la gente más se les vino arriba. Entonces el general, que se llama Kelly, John Kelly, un atleta, se acercó y me dijo, ¿qué hacemos, Fernando? Un general australiano, ¿qué hacemos, Fernando? Y le dije, primero,
desaparezcan los fusiles, porque un tiro acá nos matan a todos. Sugiero empezar a correr en cuña. No sé quién va a ir adelante, me tocó ir también, ¿no? Abriendo paso entre la gente y a los golpes. Y así fue que yo recibí 2 machetazos en la espalda, el general también, pero les digo una cosa, fueron las 6 cuadras más increíbles de mi vida. Porque el timorense es una persona muy pequeña, de físico muy pequeño, pesan poco, entonces, bueno, cada vez que el general pegaba un golpe, un puñetazo, era uno que volaba, pero volaba, literalmente. Se llevó las de él también, y quedamos con las manos lastimadas y todo, pero cuando llegamos a la base corriendo, fue tremendo. Fue tremendo porque todo el uniforme cortado, tengo unas fotos por ahí de esa llegada. En realidad, el general, después que pasamos el portón, cerraron y bueno, tenía todo el dispositivo con las ametralladoras y demás, pues la gente nos corrió hasta los últimos 20 metros, cuando vieron que no se agarraban. El general me abrazó y me dijo: Fernando, me has hecho volver a sentir joven. La última vez que hice esto fue jugando al rugby. Así nomás. Y bueno, son historias que a uno le quedan. Después de eso, el presidente, por supuesto. ¿Cortita la del Líbano? Sí. Bueno, eso me llevó a ocupar el cargo de jefe en la misión. Atento. Esto no es menor porque de ahí pasé a ser jefe de la misión de observadores militares. En acuerdo de la ONU con el gobierno uruguayo. Y después, bueno, me fui seguí mi recorrida y estando en Irak, me fui para Colombia a hacerme cargo de un proyecto de erradicación manual de plantas de coca en el macizo suroccidente con base en la ciudad de Cali, que es la capital del departamento que se llama Valle del Cauca, que es la capital de la caña de azúcar, de las plantaciones de caña de azúcar en Colombia. Y la UNODC, que es la Oficina de Naciones Unidas especializada en la droga del crimen organizado, estaba organizando a través de un proyecto que se llama CIMIC la vigilancia satelital de las plantaciones de coca para ir a erradicarlas manualmente, con lo cual había que traer gente de todos lados, había que sacar gente del norte de Colombia, fabricarles otra identidad, bueno, una movida gigantesca que terminó mal. Esta historia termina mal. Y bueno, me estaba haciendo cargo de ese proyecto ya viendo que no iba a ser exitoso cuando estalló la guerra del Líbano en el 2006. Y ahí me citaron para que en 72 horas estuviera presente en Beirut, porque conocía un poco la dinámica del manejo en el Medio Oriente, cómo se manejaba la gente, hablaba torpemente unas palabras en árabe, en fin. Ustedes saben que en Beirut se habla francés también, se habla español, se habla árabe, varios dialectos. Y así fue como de estar en la placentera ciudad que le llaman la sucursal del cielo, en Cali, me trasladé a la sucursal del infierno en Beirut, que estaba bajo fuego y bajo ataque del IDF. Y yo digo, en estas charlas que estoy teniendo a raíz de Un Mundo Transformado, de que yo vi el prolegómeno de lo que hoy está pasando en Gaza, Israel, porque fue lo mismo. Y nosotros tenemos una mente muy cortoplacista en Latinoamérica. Somos cortoplacistas. Lo que para nosotros no ocurre ahora, la semana que viene, no pasa más. O sea, somos muy ansiosos acá. Del otro lado del planeta se piensa en el mundo a 100 años. Varias generaciones. Siempre digo, los chinos están preparando, sin saberlo, a los futuros comandantes que van a gobernar el planeta, que no nacieron todavía, que no saben quiénes son. Pero sí, ellos tienen claro de lo que quieren de los que todavía no vinieron. Nosotros, lo que no ocurre ahora, ya no ocurre. Tenemos que, me parece que como sociedad y Latinoamérica, que es un continente tan hermoso, pero lamentablemente guiado por intereses ocultos que hacen que tengamos el continente más violento del planeta, como todos sabemos, nos merecemos vivir mejor. Que no se nos vaya un hijo a Costa Rica a pasar una semana y que uno esté todos los días llamando 20 veces a ver si no te secuestraron, no te robaron, no te pasó algo, ni que hablar de Colombia. O Venezuela, bueno, no se puede entrar. Pero tenemos la fortuna de vivir en un continente que, con la salvedad de Brasil y también en otro lugar que conozco, Guyana, el resto hablamos todo el mismo idioma.
Todos sabemos lo que es una pelota de fútbol. Cada vez se come más lo mismo en Venezuela que acá. O sea, de sur a norte se toma el mismo vino. Lo digo también con propiedad. Estos últimos 4 años, el Malbec argentino en Caracas, más barato que acá, y al alcance de todos. Es decir, que tenemos un continente que ya está muy estandarizado en muchas cosas. ¿Por qué no podemos solucionar el tema de la seguridad? Creo que falta voluntad política y coraje. Sobre todo coraje, para aplicar la voluntad política, porque la voluntad política la estamos escuchando ahora, en plena campaña, ¿verdad? Y no quiero ser crítico con los políticos, creo que es un dato de la realidad. Empezamos negando de que haya violencia, después negamos el narcotráfico. Yo hace 15 años que escribo sobre las maras, por ejemplo, salvadoreñas. Ahora ya resulta que tenemos el fenómeno de las maras muy cerca. El fentanilo, estoy desde el año pasado con una cantidad de artículos sobre la entrada del fentanilo en Latinoamérica. Ah, estás loco. Ahora ya el secretario nacional de drogas, el doctor Daniel Radío, dijo que es inminente la entrada de fentanilo en Uruguay y dio las razones, ¿verdad? Son muy sabidas las razones. Es una droga muy fácil de acceder porque se receta a través de los médicos. No pesa, fácil de transportar. Se transforma en plaquetas o cristales muy fácilmente también, y actualmente se procesa el fentanilo en México, y las dos organizaciones más importantes del planeta que trafican fentanilo están en México, el cartel de Sinaloa y el cartel Jalisco Nueva Generación, los dos máximos. Pero me fui del Líbano un poquito. Sí, pero vamos por un tema de tiempo, porque los conozco, sí, sí. Y sé que los persiguen y los corren. No, ahora vamos a seguir. ¿A quién no le di, para que no digan que hago trampa, a quién no le di acá? Tienen un numerito que ahora vamos a sortear un par de libros. Y disculpen, acá. ¿Alguien más? Los números no están arreglados, aviso. ¿Querés dirigir las preguntas? ¿Que hagan preguntas sobre eso? Claro, sí. Una. Sí, claro. Vos me preguntás sobre Maquiavelo, y yo te digo que para estudiar todo esto y para analizar todos estos fenómenos, sobre todo las sinergias o las dinámicas políticas que se generan hoy a nivel de los nuevos liderazgos en Latinoamérica, que están caracterizados por querer volver a la juventud o presentarle a la sociedad líderes jóvenes, todos descubrieron a Maquiavelo. Los que tenemos esta edad ya lo habíamos descubierto hace mucho tiempo a Maquiavelo, ¿no? Me imagino. El que le interese un poco la política, o la historia de la política, o las ciencias políticas, o simplemente la historia de nuestra generación, conoció a Maquiavelo. Bueno, los líderes jóvenes no solamente lo descubrieron ahora, en estos últimos 8 o 10 años en donde se están catapultando para ser los nuevos líderes del continente, sino que muchos lo critican, para mi sorpresa. Y muchos critican a Hobbes también, que es otro pensador ineludible de la ciencia política moderna. Y a Jefferson y a Anderson, grandes pensadores que han hecho de la política actual la historia. Y hoy son criticados por líderes jóvenes. Bueno, a algunos les va bien, caso Bukele, que es un lector de Maquiavelo. Es un lector a diario de Maquiavelo. Entonces, yo lo que menciono ahí en la frase es que el que no pueda detectar un peligro antes de que suceda, no está en el lugar, refiriéndose al libro El Príncipe. El que no pueda detectar un peligro antes de que suceda, no está en el puesto adecuado. Una cosa así, dice Maquiavelo. Sí, vi que estaba en la referencia. Sí, significando que el gobernante tiene que ser capaz de estar en todo, ¿verdad? Y de dirigir a la población. Maquiavelo es muy resultadista, digamos. Es una figura muy resultadista. Pero bueno. Sí, vamos preparando a ver alguna pregunta que tengan. Voy a sacar 2 números, no están arreglados, aviso. Vamos a ver, vamos a comprobar. Fernando, me gustaría saber El 10. lo del Líbano. El 18. Muy bien, se ganó un librito. ¿Y el 20? ¿Estaba arreglado?
Pero no salió el mío. No. Después, No estaba arreglado. los que quieran, todavía no está en biblioteca, en librerías el libro. Trajimos, Fernando trajo algunos, son 780 pesos al contado, o hay Mercado Pago, ¿no? Sí, hay Mercado Pago y la venta se está haciendo todo online, a través de Mercado Libre, Amazon. De cualquier manera, los dos ganadores tienen que explicar el libro en la próxima. Hacer un breve resumen. Bueno, te dejo a vos para que dirijas los tiempos por las preguntas y eso. Tenemos sí, todo. Ahora tengo una pregunta. ¿Cómo terminó lo del Líbano? Me preguntó. Sí. Ah, bien. Digo, lo del Líbano terminó así. Me presenté en Siria para conducir un convoy humanitario y recuperar el control de la base de Naciones Unidas en Beirut, que había sido atacado cruelmente. Y bueno, hubo que salir en ese convoy que llevaba personas políticas muy importantes que iban a marcar el futuro del relacionamiento en el Medio Oriente. Ayuda humanitaria de todo tipo. Era un convoy que se llama interagencial en Naciones Unidas. Se cayeron muchos vehículos. Bueno, ese convoy también fue atacado desde el aire, nos fueron volando, y tengo fotos ahí adelante, ahí en la presentación de cómo nos volaban la carretera adelante donde íbamos con el convoy, ¿verdad? Capaz que no recuerdan. Para entender un poco el contexto, ¿quién los atacaba? Bueno, para entender un poco la guerra del Líbano del 2006, conocida por ese nombre, como la guerra del Líbano del 2006, comenzó con un ataque de Hamas en la frontera muy similar a lo que un ataque de Hezbollah, perdón, muy similar a lo que hizo Hamas ahora. La respuesta del IDF, que es el Ejército de Defensa israelí, fue tan violenta que llegaron a bombardear a Beirut y atacar muchísimo y matar mucha gente. Es lo mismo que está sucediendo ahora, guerra de túneles, cambiaron las armas. Por ejemplo, yo estoy haciendo un análisis comparativo de las armas que están usando ahora en el conflicto y las que se usaron en el 2006. Si bien la estrategia es casi la misma de un lado y de otro, porque un lado quiere aplastar y el otro quiere herir, atacar, el armamento táctico ha cambiado. Y la gran diferencia es que ahora hay armamento estratégico también. Al haber acceso a armas nucleares, ¿verdad? Es tremendo lo que puede llegar a pasar. Porque no es solo Israel y no es solo Hezbollah, son sus aliados que tienen acceso al armamento nuclear. Tengamos en cuenta que en el mundo en este momento hay 12.580 ojivas atómicas desplegadas o dispuestas en determinados tipos de plataformas de lanzamiento, como puede ser un submarino, un silo en tierra o otro lugar. 12.580. Una sola de esas, la carga mínima que tiene son 1.000 kilotones. La que destruyó Hiroshima allá en Japón tenía 15. Mató 160.000 personas, una cosa así. Pero aparte de Israel en el Medio Oriente, ¿hay otros países que tengan potencial nuclear? Claro. ¿En el Medio Oriente? ¿En el Medio Oriente? Sí. Pakistán, por ejemplo. Sí, Pakistán. La India está desarrollando ahora una armada, la China por ejemplo, pero la India está desarrollando una armada muy potente, a la cual la idea es dotarla de armamento estratégico. ¿Por qué? Porque la India maneja el 93% de su comercio exterior a través del mar. Eso les interesa tener protegido su mar y lo van a proteger a como dé lugar. Hace un mes, un convoy de 3 camionetas de una ONG llamada World War Kitchen, que era un servicio de comidas dirigido por un español, cuando estaba entrando en Franja de Gaza, el primer vehículo recibe un misil que mata a los 4 ocupantes que iba, se bajan, creo 1 o 2 que quedaron vivos, se pasan a la segunda camioneta es alcanzada por otro misil más, y la tercera camioneta es alcanzada por otro misil más. Mueren 9 de los 12 que iban. Y lo que le preguntaban recién por el tema atómico, la otra vez en el programa que hablamos en la hora global, del tema de cómo Pakistán desarrolla el arma nuclear, el ingeniero pakistaní, antes de que fuera obligado a ser detenido, estaba asesorando a Libia, a Siria, Corea del Norte, el mismo Pakistán que logra las bombas atómicas, y se hablaba de otro país más. O sea, Turquía puede ser. Puede ser Turquía. Puede ser Turquía fácilmente porque Turquía está embarcada en un programa de mejoramiento de su armamento nuclear. Claro.
Entonces parece que es medio de locos hablar en esta época que vivimos de ¿Tiene mejoramiento. armamento nuclear Turquía? No tiene, a ver, es como Irán. Irán, hay un argentino que es el jefe de la parte nuclear de Naciones Unidas, que es el que pasa las inspecciones. Y él ya dijo que Irán tiene material nuclear, Sí. como para ser usado una bomba. Como para El hacer- problema que ahora tiene la segunda parte, cómo para hacer la bomba. utiliza ese material para crear un dispositivo que funcione. Porque la gran interrogante de lo que está planteando Fernando es que la mitad de las armas nucleares son de la ex Unión Soviética. Nadie sabe cuántas funcionan. Porque para Estados Unidos destina por año cerca de 4.000 millones de dólares en mantenimiento de armas nucleares. En revisar, chequear, que esté funcionando. Lo que tiene que, como él decía, tiene un stock de 6.000, 7.000 a la orden de uso, tiene unas 6.000 guardadas en depósito, que ahora Alemania le quería comprar 2.000 o 3.000 por la posible amenaza rusa, y para tenerlas en Alemania controladas por el gobierno alemán, como Francia controla la suya, Inglaterra controla la suya. Estados Unidos tiene armamento nuclear en Italia, en Alemania y en Inglaterra. Disculpame. Piensen que la doctrina que gobierna, digamos, la diplomacia nuclear, para llamarlo de alguna manera, se llama MAD, M-A-D por su sigla, que quiere decir agresión mutua de destrucción asegurada. O sea, destrucción mutua asegurada. MAD. Y en inglés Destrucción MAD es locura. mutua asegurada. Ellos saben que en el momento que comience un conflicto por cualquier utilización de cualquier ojiva, genera una destrucción masiva, es una extinción. Estamos hablando de mucho poder nuclear que hay en el mundo. Y 9 países de los 12 que tienen están mejorando su tecnología. Corea del Norte, por ejemplo. Permanentemente. Corea del Norte, otro ejemplo. Me debo decir. China no está en los acuerdos nucleares. Pakistán no está. India no está. Corea del Norte no está. Israel no está. Los únicos que están en los acuerdos, que estaban en los acuerdos nucleares, Estados Unidos y Rusia. Y después de eso tienen que ver toda la gama de armamento que no son armamentos balísticos. El balístico es el que sale de tierra, hace una curva, sale y vuelve a entrar. Esos son los de los acuerdos. Pero después están los misiles de crucero, misiles de corta distancia, armas tácticas, pim, pum, pam. Todo el resto es como ir al supermercado y me compro el tarro grande de repelente. Pero hay el chico con olor a naranjita, esos no están controlados. Está controlado el grande. Allá el señor quería preguntar algo. Sí, señor. Lo que yo quería preguntar a la gente de seguridad, especialistas como ustedes, es qué nos pueden decir sobre esta guerra en el campo digital e informático, porque la destrucción masiva la hemos tratado de dejar como arma estratégica y mientras tanto tenemos conflictos de menor intensidad con armas más convencionales. Pero aquí tenemos un campo de guerra que es nuevo, que no es tan conocido por nosotros, que incluso al público en general, ustedes saben, todos criticamos cómo estamos con el multitasking del celular, cómo tenemos la acción de las redes, empresas de comunicación que superan a los gobiernos en poder y en economía, ¿sí? Y esa puede ser una revolución mental en nosotros, mucho más allá de la que significó la revolución industrial, por ejemplo. Entonces, desde la seguridad, ¿cómo ven ustedes esta revolución digital? Bueno, muchas gracias en primer término. En el análisis de los factores de la guerra actualmente, antes habían 5 factores básicos o claves que se analizaban para todo tipo de toma de decisiones, las apreciaciones de situación y demás. Ahora se le agregó el ciberespacio, porque hoy en día la guerra se está peleando en el ciberespacio, toda. Imagínense que, por ejemplo, hace 15 años atrás se hablaba de las nuevas amenazas, y cuando se hacían los análisis de las nuevas amenazas que iba a enfrentar la sociedad en el futuro, se hablaba de la ciberdelincuencia, los ciberdelitos y demás, con otro nombre, se les llamaba de otra manera. Ataques en la red, ataques informáticos. Hoy por hoy ya está instalado el tema de la ciberdelincuencia
el ciberespacio y la ciberamenaza. Ya no es más ciberamenaza, existe, o sea, es algo en lo que estamos viviendo. La guerra Rusia-Ucrania se está peleando en el ciberespacio. Entonces, si alguien es capaz de hackear una cuenta en un cajero automático o en un banco, digo yo, ¿cuánto demorarán en hackear la clave de un arma estratégica? Que es mucho más difícil, por supuesto. Pero dentro del campo de lo que se llama la teoría de juegos, es posible. Es posible. ¿Y quién tendría intenciones de acceder a un arma nuclear, a un arma estratégica? ¿Y con qué finalidad? Sabiendo todos los que están dentro de este ámbito de la diplomacia nuclear, lo que genera el activar una ojiva hoy por hoy. Se activa todo en el mundo. Se prenden luces en todo el planeta. Pero tú puedes poner y sacar un presidente que te va a influir mucho más en un nivel antes de llegar a las armas de guerra, atómicas. Pero digo más, el paso siguiente ha sido lo que ha ocurrido en el último año con la irrupción ya imparable de la inteligencia artificial. Entonces, eso es lo que va a marcar el futuro nuestro, por lo menos, de los que estamos acá. Ya las generaciones que vienen después, supongo que se van a comunicar. Tengo una teoría de que el ser humano se va a comunicar de diferente manera, de que los medios ya no van a ser los mismos, va a cambiar toda la dinámica de la comunicación social, y además algo que no tenemos mucho en cuenta es el tejido social, cómo sufre todo esto. O sea, las familias van a ser diferentes, ya lo estamos viendo, el cambio del paradigma a nivel familiar en el mundo, ¿verdad? Con esas familias que son multidiversas y demás. Y la irrupción de la inteligencia artificial asociada al ciberespacio es una combinación explosiva que va a marcar el futuro nuestro. No sé si te respondo con esto o... porque tengo mucho para hablar de ciberespacio y inteligencia artificial aplicada a Es eso. suficiente. Gracias. Sí, muchas gracias. Primero que nada, felicitarte por la exposición y por el libro. Como colega de Naciones Unidas, yo trabajé 25 años para Naciones Unidas y recuerdo muy bien el atentado en Bagdad en 2003. Hasta ese momento, Naciones Unidas era lo que se consideraba un soft target, ¿no? Un blanco que no era importante. Después del 2003, todas las alarmas sonaron y cambió mucho la concepción de la seguridad. Recuerdo muy bien eso porque a mí me tocó presidir una ceremonia de homenaje a los colegas caídos y, bueno, leer tuve que aprender un poco de árabe para pronunciar bien los apellidos, ¿no? Pero realmente algo muy sentido. Quiero hacerte un par de preguntas. Una que tiene que ver con ese atentado, si se llegó finalmente a determinar quién fue el autor, si se llegó a determinar fehacientemente cómo fue que se hizo ese atentado. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es, sí, es especular en la teoría, ¿no? Si se hubiera realmente llevado a cabo la resolución 181 del 47 que creaba el Estado de Israel y el Estado palestino, si los árabes hubieran realmente aceptado construir ese país, ¿estaríamos ahora en esta situación? Bueno, te felicito por lo que me contás de Naciones Unidas. Es así como las Torres Gemelas marcaron un punto de inflexión en la seguridad internacional y en el mundo no volvió a ser el mismo después del atentado ese, de los atentados, porque ya no se puede viajar de la misma manera, por todo lo que sabemos, ¿verdad? Así también, después del atentado de 2003, Naciones Unidas pegó un cambio brutal, del cual fui testigo y también gestor, con lo que se llamó la creación del Departamento de Seguridad de Naciones Unidas, que era la vieja UNSECOR, que dije yo hoy, la Oficina de Coordinación de Seguridad, que pasó a tener su director rango de subsecretario general de ONU, y se creó toda una estructura, que es lo que tenemos hoy en el mundo. Referente a la pregunta del Estado árabe, del apoyo, pues yo creo que ha sido diferente, pero no pierdas de vista que son conjeturas, como ahora que uno de los factores por los cuales estalló este conflicto entre Hamás y el ejército de Israel es porque Israel estaba por firmar un acuerdo histórico con Arabia Saudita.
¿verdad? Y eso fue sin duda un motivo muy importante. Así que todo tiene que ver con todo en el Medio Oriente. Es muy difícil analizar el Medio Oriente en un tablero, pero sí es bueno siempre mirar el tablero desde arriba y decir, mira este. Los chiitas no son lo mismo que los sunitas, los árabes no son lo mismo que los musulmanes, los semitas no son solamente la gente del Estado de Israel, como muchos creen o piensan. Están divididos, hay odios ancestrales, hay facturas a pagar dentro de 200 años, ahí el tiempo es diferente, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta todo ese complejo tablero, hay que ir estudiándolo para nosotros desde acá, día por día. Ellos lo ven con otros ojos. Yo creo que hubiera cambiado todo eso, sí. Previamente acá en el 2011 hubo una reunión, una cumbre árabe, una cumbre Palestina-Israel en el Radisson, Victoria Plaza, hasta donde quisieron secuestrar al representante palestino, atacaron 2 vehículos de Naciones Unidas y colocaron un artefacto explosivo adentro del Radisson, en las reuniones esas de alto vuelo que vino gente de Naciones Unidas y todo. Por supuesto no salió en la prensa y ahora ya con la libertad de los años que han pasado, me permito decirlo. ¿Cuándo fue eso, perdón? En 2011. A ver. 2011. Acá en Montevideo, acá, allá en Montevideo. Respecto al atentado en Bagdad, ¿se pudo determinar quién ejecutó? Me quedó esa pregunta por contestar. Y sí, la verdad que sí, se identificó plenamente la persona que fue. Sí. Y fue alguna acción. Sí, hasta hace poco estaba en Guantánamo. Una pregunta más y después lo tendremos para otra visita. Roberto. Yo quería saber si un sistema de inteligencia incluye espionajes, infiltraciones, básicamente. Bueno, le debo decir Apaguen los celulares. Le debo decir que estamos siendo escuchados. No, le debo decir que... Le voy a decir lo siguiente. Hace poco también, cuando hice la presentación oficial en Montevideo del libro, me preguntaron casi lo mismo. Y yo la respuesta es muy simple. Un gobierno, un país, no funciona sin un servicio de inteligencia eficiente. No es concebible que un país, hoy por hoy, en la modernidad, en esta nueva modernidad además que vivimos, no tenga un servicio de inteligencia fuerte, preciso y confiable. ¿Qué pasó en el Uruguay? La inteligencia fue manoseada. No solo manoseada por quienes la aplicaban a veces, sino por la mala prensa que generó, quizás por una falta de... Ahora creo que ahora no pasaría, porque ahora hay campañas de educación, de publicidad, se llega de otra manera a la gente a través de los teléfonos, las redes, y la inteligencia tiene que ser asumida por la sociedad como que no es una mala palabra, como lo llegó a ser en este país. Porque, a ver, acá, que yo sepa, en Uruguay y en Argentina, debemos ser las Fuerzas Armadas peor tratadas del planeta. Ustedes van por otro lado, por otro país, y las Fuerzas Armadas, usted dice, soy capitán de navío, muchas gracias por su servicio. ¡Qué bien! ¡Qué bueno! No decía que no se puede decir nada. Y más que tenemos todavía, gracias a que hay un sector de la población que está muy empeñado en que la gente no olvide determinadas cosas, entonces estamos siendo estigmatizados permanentemente y no pudimos escapar de la vieja época de la doctrina de seguridad nacional que se creó allá por los 50 y pico y que nunca pudimos salir de eso. Todavía hay gente cuando critica a las Fuerzas Armadas de Uruguay, habla de la Escuela de Panamá. ¿La Escuela de Panamá? ¿Se ve que hace tiempo que no van por Panamá? Eso es lo que pasa. La inteligencia es muy buena, hay que saber aplicarla con inteligencia, valga la redundancia.